Después de los bombardeos de Estados Unidos a Irán y del enfado de Donald Trump hacia Israel por haber violado brevemente el acuerdo anunciado por él mismo, creo que hay que hablar del coletazo que todo esto va a traer. Una guerra con Irán es algo que el establishment de la política exterior desea desde hace años y lleva tiempo pues buscando materializarla. Netanyahu también tiene ganas de enfrentarse a Irán desde hace muchos años, casi 30, cuando empezó a decir que el programa nuclear de la República Islámica estaba a un año de la bomba atómica. Y así llevamos desde entonces, tratando de impedir una bomba nuclear de Irán, que nunca se materializó. Se ha normalizado entonces estos bombardeos a Irán. Se digieren más fácilmente por la población una vez que se anuncia una guerra. Se normaliza también que Israel reciba misiles. Bienvenidos al programa de hoy. Esto es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 2 de julio y les habla como siempre Gustavo Franco. A mí me gustaría hacer un análisis del conflicto Israel-Estados Unidos contra Irán desde una perspectiva de la política interna. Cada país tiene dinámicas sumamente distintas y conviene examinarlas al menos con cuidado. En lo que conviene a Venezuela, el Pollo Carvajal se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y eso aumenta el peso de pruebas de que efectivamente Venezuela no es solo un paraíso para el narcotráfico, sino que efectivamente es un narcoestado. Sin desmeritar la gravedad de la circunstancia de lo que sucede en Venezuela, también me gustaría explorar algunos aspectos en que Venezuela no es única en este sentido. El crimen organizado tiene un rol para las políticas de Estado de muchos países, incluido el propio Estados Unidos, que es el que voy a primordialmente darles ejemplos porque es el antagonista, de Venezuela. Y entonces hay que ver cuáles son las ventajas que obtiene el poder de los distintos países para reafirmarse aún más usando el crimen organizado y proyectarse más allá de sus fronteras. Además, España fue el gran obstáculo para lograr un acuerdo en unidad de duplicar el gasto militar en la OTAN, cosa que se le agradece a Pedro Sánchez, más allá de lo ocurrido en materia de corrupción que merece ser criticado con mucha vehemencia. Empezamos. Bueno, el tema Irán, Israel, Estados Unidos tiene muchas claves y variantes para ser entendido. Uno es el de la geopolítica y la competencia de estados, es decir, Israel e Irán por ser la gran potencia regional sin contestaciones. Y allí también entran intereses saudíes y turcos, por ejemplo. Pero también hay que ver lo que sucede puertas adentro en estos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, un gran componente de la coalición trumpista es una oposición total a nuevas guerras. Y a ser posible, aislarse lo suficiente como para tener solamente un comercio internacional y no tener que incurrir en gastos que suponen alianzas internacionales militares con otros países. La OTAN forma parte de esto y en la que, Estados Unidos ve esta alianza a los europeos como aquellos que se aprovechan del gasto militar estadounidense. Entonces, y con esto en mente, cuando Israel ya estaba en su intercambio de bombardeos con Irán, el periodista y comentarista político Tucker Carlson entrevistó al senador republicano Ted Cruz y allí se vio con lujo de detalles la división que esto suscita dentro del movimiento MAGA o del Partido Republicano, la derecha estadounidense. Algunos de los intercambios notables es que Carlson le preguntó por la población iraní a Ted Cruz y él no supo responder. Y otra de las cosas que se puso de manifiesto es que Ted Cruz quiere defender a Israel por su visión dispensacionalista de la Biblia. Él dijo que quería ser senador en su primera campaña porque quería defender a capa y espada de Israel, que será, básicamente su gran motivador. Y todo esto viene por su religiosidad y su interpretación evangélica de la Biblia. Él es evangélico. Por supuesto están los halcones republicanos, piénsese republicanos tipo Bush, Cheney y John McCain. Y allí encontramos a Lindsey Graham, que siempre está pidiendo una última guerra para acabar todas las guerras, es decir, bombas y
bueno, sobran apariciones suyas en medios de comunicación en las que pide mayor vehemencia en el accionar militar y, bueno, que hay que bombardearlo todo porque todo se soluciona con una bomba. Y bueno, por otro lado está el caso de Marjorie Taylor Greene, que es una persona de la ala dura de la derecha estadounidense que busca aislacionismo y suele estar vinculada al campo MAGA y America First. Fue muy crítica con la decisión de bombardear Irán. Y luego están los más libertarios, que suelen ser también religiosos, pero se identifican más con un ala más libertaria, como Thomas Massie en la Cámara de Representantes y el senador Rand Paul, hijo del ideólogo de esta rama republicana, Ron Paul. Estas dos personas han sido muy críticas con la guerra y su mayor foco está puesto sobre la enorme deuda que tienen los Estados Unidos. Para que se vea un poco lo que está en la lista de prioridades de Thomas Massie, él suele llevar un pin en su chaqueta que muestra la deuda en tiempo real para recordárselo a sus colegas en el Congreso estadounidense. Digamos entonces que el poder institucional suele estar del lado de los halcones. Ahí suelen ocupar posiciones de poder que tienen gran influencia en la política exterior. Pero este poder institucional tiene muy claro de hacia dónde tiende buena parte. No voy a decir la mayoría porque a lo mejor es mitad y mitad. Pero buena parte, hacia dónde tiende buena parte esa base de MAGA. Y ya esto es una interpretación mía. Creo que Donald Trump tiene un instinto antiguerra, pero también quiere proyectar el poder estadounidense. Esa también es otra balanza. O a lo mejor es sencillamente un poco de narcisismo suyo de querer ser agradado por todo el mundo. De caerle bien a todo el mundo. Y si Trump quiere sacar adelante presupuestos año tras año, en este que se supone será su último periodo presidencial, tendrá que tener muy en cuenta esas matemáticas en el Congreso, quién está financiado por cuál lobby y, bueno, su propia agenda como presidente y cómo quiere ser recordado. La política interna de Israel está dominada por dos cosas. Por un lado está la guerra contra Gaza y los gazatíes, y por otro lado están los problemas legales y políticos de Netanyahu. Ambas confluyen ciertamente y posiblemente una alimenta a la otra. En Gaza no hay distinción entre objetivos militares y civiles. Hoy 90% de la infraestructura de los hogares en la franja de Gaza ha sido destruida por Israel desde que empezó la guerra del 7 de octubre, cuando Hamas entró a Israel y se llevó a 251 rehenes y bueno, hubo más de 1,000 muertos en esa matanza de Hamas, atribuible en muchos casos a Hamas y muchos otros a la conocida como la Directiva Aníbal, donde Israel se da el permiso de disparar contra sus propios ciudadanos para evitar una situación de rehenes. La utilización de esta directiva ha sido tema de discusión en medios israelíes, y todo indica que fue ordenada ese día. Los daños a la propiedad no son propios de soldados con rifles y ametralladoras, sino de proyectiles lanzados desde helicópteros. O sea, de un ejército profesional y no de un grupo que inventa armas caseras. Entonces esto también hay que tomarlo un poco en cuenta. La fuerza desmedida que se ha visto desde que Israel empezó la guerra le ha valido una investigación por genocidio y se ha cobrado también la vida de algunos rehenes. Unos soldados, por ejemplo, de la fuerza de Israel les dispararon a rehenes que estaban ondeando sus camisas blancas en un palo. Los dos primeros murieron y el tercero se escondió. Los soldados le dijeron que saliera y luego le dispararon. Todo esto ocurrió incluso cuando se comunicaban en hebreo. Pero la investigación que hizo el ejército israelí concluyó que los soldados actuaron de la forma adecuada en el contexto con la información que tenían, porque pensaban que los estaban engañando y que iban a hacer que el tercero que se había escondido estaba preparando una bomba. Los 3 rehenes fueron identificados como Alon Shamriz, Samir Talalka y Yotam Haim. La guerra tiene su propia política, pese a que la gran mayoría de los israelíes está a favor de la guerra. Muchos familiares de los rehenes se han puesto a manifestar en las calles. Esta es la política de la guerra. Y debido a que la política que ha perseguido Netanyahu y su gobierno es básicamente de no negociar y que pone un poco en riesgo a los rehenes. Y esto sucede porque Netanyahu y su gobierno
para seguir en pie necesita el apoyo del partido extremista de Itamar Ben-Gvir, el Otzma Yehudit, que significa poder judío. El partido se le considera el heredero del partido Kaj, un partido ultranacionalista con una rama paramilitar considerada como terrorista por el FBI. Ese partido forma parte de la coalición de poder y su líder es el ministro de Seguridad Nacional, que es Itamar Ben-Gvir. Y para más contexto, Itamar Ben-Gvir tenía un cuadro del asesino en masa Baruch Goldstein en la sala de su hogar, el asesino que mató a 29 palestinos en Hebrón cuando estaban en la mezquita. Y ese es uno. En segundo lugar está Bezalel Smotrich, líder del partido religioso sionista y es ministro de Finanzas. Estuvo preso 3 semanas en 2005 en las protestas de la retirada de la Franja de Gaza porque tenía 700 litros de gasolina para explotar la autopista Ayalon. Después de rehusarse a hablar, fue puesto en libertad. Un privilegio que, por supuesto, la población palestina no tiene. Si no hablas, pues igual se te considera culpable. Tanto Smotrich como Ben-Gvir viven en asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional. Y los objetivos de estas dos personas son muy maximalistas y siempre están buscando, expulsar a la población de Gaza y no están interesados en un cese al fuego. Y lo dicen constantemente. O sea, ellos dicen que si hay cese al fuego, pues ellos se salen de la coalición y Netanyahu podría quedar fuera del poder. Y como se ha dicho, esta coalición es fundamental para que Netanyahu y su partido Likud se mantengan en el poder. Para Netanyahu es fundamental quedarse en el poder porque se le está haciendo un juicio por corrupción, por aceptar sobornos y por quiebra de confianza. La oficina de primer ministro le da cierta protección, y más en tiempos de guerra. Si para la guerra, ya no es un mandatario, de tiempos de guerra. O sea, no hay esa situación de excepcionalidad. Smotrich y Ben-Gvir quieren la expulsión total de palestinos de Gaza y seguir con una guerra que lo único que hace es seguir matando civiles y añadiendo causas para un tribunal internacional. Dejar la guerra es también exponerse a una moción de censura que probablemente lo aparte del poder y haga que tenga que testificar en tribunales, en juicios y probablemente tenga que pasar a la cárcel. Anteriormente, Netanyahu ha maniobrado para no tener que testificar. Por ejemplo, el martes 18 de marzo de 2025 tenía que dar una declaración en el juicio que se le sigue. Ese día rompió el acuerdo del cese al fuego con Hamas al ordenar un ataque, cosa que lo excusó de tener que declarar. Esta semana tenía que haber recomenzado esa ronda de declaraciones de Netanyahu que durarían 2 semanas. Yo personalmente predecía que hubiera un ataque. Pero lo que ocurrió fue que el juez le concedió la cancelación y prórroga de sus declaraciones con el argumento de seguridad nacional. Todo esto sucede con un pulso que mantiene Netanyahu y su gobierno, que es el más extremista de la historia de Israel, con el propio poder judicial. Netanyahu quiere reformar el poder judicial para limitarle el poder a los jueces para revisar leyes o que puedan evitar su promulgación. También quiere mayor poder para determinar quién se convierte en juez con una mayor representación del Ejecutivo en el comité de selección. Y por último, también quiere eliminar la obligatoriedad de obedecer el consejo legal de sus consejeros, liderado por el fiscal general. Además, mientras Netanyahu ha estado en estos asuntos legales, ha buscado también promulgar una ley que limita las condiciones en las que se puede declarar un primer ministro no apto para su cargo. Claro, dadas las situaciones legales, Netanyahu parece una ley hecha para protegerse. El Tribunal Supremo de Israel lo vio así y dijo que la ley podrá entrar en vigor durante el próximo ciclo parlamentario que empezará a más tardar a finales de 2026, cuando hayan nuevas elecciones del Knesset. Antes del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, la situación en Israel fue descrita por el presidente Isaac Herzog, que no debe confundirse con el primer ministro, como, a distancia de toque de una guerra civil. Concretamente, en marzo de 2023 dijo que las últimas semanas nos han estado destrozando. Israel está en medio de una profunda crisis.
aquel que piense que una guerra civil de verdad de vidas humanas es una línea a la que no llegaremos, no tiene idea. El abismo está al alcance de la mano. Esas son las declaraciones de Isaac Herzog. Entonces está el juicio de Netanyahu, su necesidad personal de seguir la guerra, los objetivos maximalistas del ala ultraderechista de la coalición gobernante que presiona a Bibi y una sociedad profundamente dividida. Como muchos países de la región, Israel es un polvorín más bonito, más limpio, por así decirlo, o sea, con aspecto de orden, pero es un polvorín. Y ahora vamos a Irán, que es el país rival por excelencia de los Estados Unidos de este siglo XXI y el siglo XX, del final del siglo XX, desde que ocurrió la revolución islámica. Es el malo de la película y el que odia supuestamente a Occidente por sus libertades. De lo que más se conoce Irán es el Death to America o Muerte a América, que se usa como eslogan para manifestar el nacionalismo propio. Ahora, ¿qué tiene que ver desearle la muerte a Estados Unidos con un nacionalismo iraní? Bueno, resulta que mucho, la verdad, porque Irán tiene agravios. Irán ha tenido muchas intervenciones extranjeras que le han impedido tener una democracia plena y que además le han arrebatado la soberanía a un país que se ve a sí mismo con mucho orgullo, dada su larga historia que data de varios milenios, como, 5.000 años más o menos. Pero bueno, si nos vamos al comienzo del siglo XX, tenemos la influencia del Imperio Británico, que veía a Persia, en aquel momento, a Irán, como crucial para acceder de forma más directa a la India británica y todos los intereses comerciales que allí había y además se podía contrarrestar las influencias rusas en ese lado del mundo. Y desde que se conoció que había petróleo en Irán, pues se formó el consorcio anglo-iraní, que hoy en día es la compañía de petróleo BP o BP, British Petroleum, o luego de su rebranding, Beyond Petroleum. Pues en Irán la gente quería una constitución y una democracia y alejarse del absolutismo monárquico. Y hubo una revolución constitucional entre 1905 y 1911 que estableció una monarquía parlamentaria. En aquel momento gobernaba la dinastía Qajar o Qajar, no la Pahlavi que conocemos hoy en día. Pues bien, ese periodo democrático acabó en 1925 cuando el general de brigada Reza Khan se sublevó y llevó a cabo un golpe de estado. Primero logró deshacerse del Shah ineficaz de entonces, Ahmad Qajar, y una vez en el exilio logró que una asamblea constituyente lo proclamara Shah de Irán, para lo cual asumiría el apellido Pahlavi. Primero, inspirado por su contemporáneo Kemal Atatürk en Turquía, pensó en una república. Pero el Imperio Británico, que apoyó su movimiento, y el clérigo estaban negados. Primera vez que se le niega la democracia a Irán porque alguien de fuera quiere controlar sus recursos. Ya para el año 1941 Irán vuelve a tener una monarquía parlamentaria y en el año 53 gobernaba Mohammad Mossadegh, un líder muy popular de Irán, asociado más bien con el nacionalismo de derecha. Bueno, en primer lugar, Mossadegh quería auditar las cuentas del consorcio petrolero anglo-iraní. Ante la negativa, decide nacionalizar el petróleo iraní. A los ingleses no les gustó nada la idea y le pidieron ayuda a los Estados Unidos para deponer a este ministro tan fastidioso. La CIA se pone manos a la obra y decide ejecutar la operación TP-Ajax o TP-Ajax. Les voy a dejar algunos enlaces al respecto para esta intervención encubierta de las que más se tiene información de las que hizo la CIA. Porque hubo entrevistas a sus participantes, porque hay documentos desclasificados y es de conocimiento público y notorio que la CIA depuso a Mohammad Mossadegh. Desde el año 53 hasta el año 79 hubo una dictadura del Shah de Irán, esta vez el hijo de Reza, Mohammad Reza Pahlavi. Segunda vez que a Irán una potencia extranjera le niega la democracia. Cuando llega el año 78, empiezan a haber protestas y en principio no se sabía qué clase de Estado surgiría de la revolución. No tenía que haber una república islámica dada
dado que el clérigo Ruhollah Khomeini estaba en París exiliado. Estados Unidos no dice ni sí ni no a la devolución de Khomeini, que era el líder como más carismático y el que tenía mayor énfasis en el antiimperialismo en su discurso, que bueno, viendo lo anterior, pues era bastante popular. La idea de la República Islámica fue bastante popular en sus comienzos. Cuando el Shah fue recibido en Estados Unidos para que se hiciera un tratamiento contra el cáncer, el pueblo de Irán se molestó enormemente porque lo querían de vuelta para hacerle un juicio y darle pena capital, y más bien recibirlo en Estados Unidos, pues elevó muchísimas suspicacias de lo que podrían ser algunas intenciones. Y entonces ello llevó a un grupo de estudiantes conocidos como los estudiantes musulmanes seguidores de la línea del imam, entraran y tomaran el control de la embajada americana durante 444 días y retuvieran a 52 rehenes. La captura de la embajada tuvo mucho apoyo en Irán. Eso hay que decir. Claro, 25 años de dictadura impuesta desde afuera, y los iraníes con el orgullo herido iban a hacer que el mundo se enterara de quiénes son los persas. Bueno, luego tenemos la guerra Irak-Irán entre el año 80 y el año 88. En esa guerra Estados Unidos apoyó decididamente a Saddam Hussein, quien para ese entonces fue un proxy para contener a Irán. Irak recibió armamento de Estados Unidos y componentes de doble uso como helicópteros, y muchas firmas de Occidente le vendieron al régimen de Saddam Hussein material para hacer gas mostaza y sarín y usarlo como arma de guerra, es decir, armas químicas. No tuvo el apoyo explícito sobre cómo hacerlas ni recibirlas, pero sí en materia de acceso a la cadena de suministro y con la aprobación de licencia de ventas por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Y ese programa de armas de destrucción masiva que en su momento tuvo Irak viene de esa época y luego lo destruyó en los 90, luego la guerra del Golfo. Y ese programa de armas de destrucción masiva estuvo apoyado por Occidente. Anoten otro agravio para Irán porque esa guerra se saldó con centenares de miles de muertos y fue una guerra durísima y bueno, a ver, es que se usaron armas químicas contra la población iraní. Y a mí me gustaría añadir que Khomeini murió en el año 89 y no dejó un buen récord en materia de derechos humanos. De hecho, el que iba a ser su sucesor le recriminó que las cárceles de la República Islámica eran peores que las del Shah. Por eso al final terminó convocando una asamblea de expertos que decidieron que el ayatollah Ali Khamenei tenía las credenciales para ser el heredero al liderazgo supremo y no este candidato inicial. A lo mejor la forma de entender estas armas de Irán están influenciadas por todo este periodo de la guerra de Irak e Irán. Porque en el año 2013 el ayatollah Ali Khamenei escribió una fatwa que en el mundo jurídico islámico es un decreto en la que se prohíbe el desarrollo y el almacenamiento de armas nucleares. Hoy, de recibir ataques contra instalaciones nucleares y que hay consenso que no había armamento ni ganas de producirlo, a lo mejor Irán a día de hoy, después de esta guerra de 12 días con Israel, es cuando tiene todos los incentivos del mundo para perseguir ese armamento nuclear. Es decir, que ahora sí podríamos ver un programa de armamento nuclear iraní. Consideremos que Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y que es monitoreado constantemente por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Israel no es signatario de ambos, pero resulta que el secreto peor guardado del mundo es que Israel tiene un arsenal nuclear. ¿Y quién fue bombardeado por supuestamente tener armas nucleares? Pues Irán. Entonces, a lo mejor la línea de pensamiento será que hay que tener una forma de disuadir los ataques. Entonces, la idea de tener un armamento nuclear es que todos sepan que lo tienes, o sea, hay que anunciarlo al mundo y así evitar que te invada un ejército convencional superior. Para ello hace falta una doctrina nuclear. Y en el caso de Irán se tendrá que hacer una ley, una fatwa que justifique desde el punto de vista religioso islámico el tener armamento nuclear. De momento, tras la guerra de los 12 días entre Irán e Israel, el Parlamento de la República Islámica votó dejar de cooperar con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ve como un instrumento de Occidente y cuyos comunicados fueron usados como pretextos para esos ataques contra altos funcionarios iraníes. Entonces, esto es algo que ya hay que empezar a ver. O sea, cómo Irán ve
el mundo y los incentivos que tiene. La política interna de cada país indica que esto muy probablemente pique y se extienda. Irán no quiere saber nada que lo haga capitular a intereses extranjeros, y aquello del Death to America, bueno, espero haberles explicado de forma cabal de dónde viene y por qué. Podría ser Death a Venezuela, si Venezuela pues le hubiese depuesto y acabado con la democracia de Irán en el año 53. Y la verdad es que yo creo que primero caería la República Islámica antes de ceder en sus pretensiones de enriquecer uranio. Israel quiere ser el país, digamos, la potencia de la región, y Estados Unidos quiere seguir dictando las reglas del juego en el mundo, creo. Desde que empezó esto, se empezó a normalizar que los misiles caigan tanto en Tel Aviv como en Teherán. Y creo que será más fácil, por todo esto, por esa normalización, resumir hostilidades. Y bueno, otra de las consecuencias es que Irán tiene un frente abierto, por así decirlo, contra el Organismo Internacional de Energía Atómica, y a saber si seguirá siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, cosa que es muy mala noticia. También queda aquello de que si esto será una guerra mundial, y la verdad es que Irán representa el lugar donde Rusia y Estados Unidos podrían verse las caras. Irán es aliado de la Federación Rusa y trabajan y cooperan de forma muy cercana, mientras que es el enemigo prácticamente existencial de Estados Unidos e Israel. Entonces esto puede traer a estos dos países con el mayor arsenal nuclear a una contienda. Así lo veo yo, al menos desde mi perspectiva anti-intervencionista. Recientemente, el general que fue muy cercano a Hugo Chávez, Hugo El Pollo Carvajal, y que fue también director de inteligencia de Venezuela, se declaró culpable de delitos relacionados al narcotráfico, narcoterrorismo y delito con armas. Y yo personalmente no sé si es que estoy desensibilizado a todas estas informaciones, pero yo he vivido en Venezuela y he vivido el deterioro de la calidad de vida que se ha producido antes de las sanciones de Estados Unidos. Entonces no me extraña el nivel y las dimensiones de la corrupción y de lo que son capaces de hacer algunos de los involucrados. Pero cada vez más, y no sé si es por que soy pesimista, pero me pongo a pensar, ¿será que el crimen organizado tiene un rol en particular en las sociedades? Porque algunas cosas que he visto ya en otros países me han sacudido, pero ¿cómo? Y me pongo a pensar, bueno, ¿cómo es que esto ha pasado? ¿Cómo se ha dejado pasar? El caso de Jeffrey Epstein fue uno de estos casos, bueno, en que era un protegido, digamos, de agencias de inteligencia. El fiscal de Florida le dijeron que lo tenía que dejar ir porque era un activo de inteligencia, y eso fue lo que él dijo, lo que dijo esta persona, Alejandro Mayorkas. Entonces es algo que me ha puesto a pensar, bueno, ¿qué pasa si el crimen organizado en realidad tiene un rol particular en las sociedades, o para el poder, o para el Estado? Creo que es algo digno de explorar, y al fin y al cabo yo creo que en ese mundo nada es blanco y negro, sino todo es gris, y es donde el poder puede mover sus fichas en las sombras, donde se pueden hacer cosas que no son legales, pero que el poder necesita cometer y se terminan haciendo. No sé, a lo mejor es una forma de racionalizar esto, pero voy a ir con ejemplos concretos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la OSS, que es la precursora de la CIA, requirió de la colaboración del mafioso italoamericano Lucky Luciano para asegurar los puertos estadounidenses y obtener inteligencia en Sicilia previo a la invasión de los aliados. Y esto es un ejemplo así, bueno, que les dejo sin cortico, pues. Pero otro que es de suma importancia es el asunto Irán-Contras durante la administración de Ronald Reagan, que también tuvo un componente importante de obrar en contra de la ley de forma brutal. Y ese caso es así. Los Estados Unidos tienen prohibido financiar a los Contras debido a la enmienda Boland. Entonces se inventó un esquema para financiarlo. Es decir, le vende armas a Irán, cosa que era ilegal porque tenía un embargo de armas Irán.
El margen de rentabilidad fue utilizado para financiar a los contras en su lucha armada contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Los contras eran unas milicias que cometieron atrocidades contra civiles, torturando y matando, o sea, todo lo que veían a su paso. Edgar Chamorro, que fue uno de los contras, dijo que la CIA estaba a favor de estas formas de actuar y que le dijeron que la única forma de derrotar a los sandinistas era matando, secuestrando, robando y torturando. Bueno, lo cierto es que Gary Webb, periodista del San José Mercury News y ganador del premio Pulitzer, destapó una operación en la que las pandillas que vendían crack, cocaína piedra, en Los Ángeles estaban canalizando la rentabilidad de esa operación hacia los contras. Y en California hubo una gran explosión de adicción al crack. Entonces tenemos que, para avanzar los intereses del Estado en materia de política exterior, es válido saltarse las propias sanciones y los embargos que uno establece. Es válido usar esta operación para luego financiar un grupo que estaba vetado para ser financiado. Y luego este grupo tenía operaciones de drogas que la CIA estaba completamente al tanto, se hacía la vista gorda y que destruyó comunidades internamente en el país. Entonces, claro, para mí es algo que también me asombra, no deja de asombrarme, porque yo digo, pero bueno, ¿en qué momento se decide que se tiene que pasar por encima de todo para lograr un objetivo en particular? Otro caso, con un esquema similar, por drogas por armas para abastecer a grupos insurgentes, fue el caso del Mujahideen en Afganistán. La CIA, a través de la Operación Ciclón, empezó a canalizar fondos para esas milicias islámicas a través de Pakistán y el servicio de inteligencia pakistaní, el ISI. El Mujahideen empezó a cobrar impuestos al opio e incluso empezó a tener operaciones de opio. Gulbuddin Hekmatyar fue el insurgente preferido para financiar y este hombre resultó ser un gran narcotraficante y tenía buenas relaciones con Osama Bin Laden, que por aquel entonces llevaba una operación para entrenar árabes afganos para luchar contra la Unión Soviética. De acuerdo a Alfred McCoy, autor del libro The Politics of Heroin in Southeast Asia, que en español es La política de la heroína en el sudeste asiático, una vez que estos señores de la guerra en Afganistán empiezan a acceder a armas mediante las rentabilidades de su operación, son capaces de proteger sus rutas y así se refuerza este sistema. Según McCoy, Afganistán pasó a tener una producción nula o insignificante de heroína en 1979 a ser la mitad de lo que se consumía en el mercado estadounidense en 1985. Ahora, si nos metemos de lleno en la guerra de Afganistán y la invasión de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center, nos encontramos una situación absurda pero también pragmática. El conocido periodista de Fox News, Geraldo Rivera, va a Afganistán y entrevista a unos marines sobre por qué están cuidando un campo de amapolas. Y la respuesta que le dan es que si no nos arriesgamos a destruir la buena voluntad que se ha cultivado y los agricultores podrían pasarse al talibán. Si Afganistán quisiera pasarse al cultivo legal de algodón, por ejemplo, tendría que sobreponerse una cantidad de obstáculos para los cuales no está capacitado. Necesita estabilidad, primero, estabilidad del mercado, y maquinaria de procesamiento, cosa que no tiene. En la película satírica War Machine, que está basada en un caso real, por si la quieren ver, está en Netflix, se dice que es el lobby del algodón en California que impide que se produzca este cultivo en Afganistán. Por lo cual, se opta por cultivar la amapola. Pero lo cierto es que si Afganistán ya tuviera la maquinaria y cierta estabilidad, tendría que enfrentarse a los subsidios que Estados Unidos le da a sus agricultores de algodón y en general a la agricultura. El país que imprime la moneda de reserva mundial, así que es una tarea titánica. Esto de que hay un lobby que impide que efectivamente se cultive el algodón no es totalmente cierto, pero es que hay tantas cosas tan absurdas que han sido promovidas por la guerra, por los servicios de inteligencia de de un país u otro país, que al final es que lo más fácil es vender opio y luego nos encontramos con ese absurdo de que el ejército de Estados Unidos está custodiando una operación de opio. La Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán, el SIGAR por sus siglas en inglés, fue bastante crítico con el enfoque general de la guerra y la presencia allí.
La realidad sobre el terreno es que los agricultores no se sentían protegidos por su gobierno ni por los Estados Unidos, que no había mercados estables por la guerra y por los insurgentes, y según el informe de Cigar, el opio, la amapola, es un excelente seguro ante condiciones del mercado no favorables, ya que la amapola es liviana, fácil de transportar y lucrativa. Creo que esto tiene consecuencias muy reales. Por ejemplo, la crisis de los opioides en Estados Unidos. No es que haya una relación causal per se entre uno y otro, pero la permisividad a la hora de permitir que florezca un mercado de una droga tan potente por conseguir otros objetivos como en pro de la guerra o de la rentabilidad a corto plazo, pues creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces en Estados Unidos la gente, bueno, si es por rentabilidad, pues sí, se permite que todo el mundo consuma analgésicos a base de opio, y en Afganistán, porque es un analgésico muy rentable, y en Afganistán, pues bueno, hay objetivos de guerra que hay que perseguir. Y como digo, yo he estado reflexionando sobre esto y pienso que hay algo del crimen organizado que aporta al poder claramente. ¿Cómo es posible que haya existido un personaje como Jeffrey Epstein con tanto acceso al poder visitando la Casa Blanca en muchas ocasiones cuando Bill Clinton era presidente? Y todavía no se sabe demasiado sobre los clientes de una persona que estaba, bueno, traficando a otras personas. Entonces todo eso está embarrado en un secretismo porque pareciera que el juicio que se le hizo primero a Epstein y después a su colaboradora, pues fue llevado de una forma muy secreta para, bueno, digamos, penalizar comportamientos muy, muy, muy concretos. Pero no fue, digamos, para darle justicia a todas las víctimas. En el crimen organizado, a mi parecer, parece que existen ventajas para la política de Estado, para la influencia, y también creo que se pueden ver en operaciones encubiertas y de inteligencia. Por ejemplo, ya que está hablando del golpe de Estado en Irán en 1953 que quitó a Mossadegh del poder, también requirió el apoyo de bandas criminales según memorandos hechos públicos por la CIA en el año 2000 y 2013. En esos memorandos aparece notado que parte de los activos de la CIA y el Servicio de Inteligencia británico eran bandas callejeras con nexos a los hermanos Rashidian, empresarios con negocios de importación y exportación, ideales para canalizar recursos, dinero y otros recursos necesarios para el golpe. Entonces, bueno, estos empresarios tenían estos activos y esos los ponían al servicio de esta operación, que se llama TP Ajax. Además, se usó propaganda negra, es decir, se hacen actos en nombres de otros para crear una falsa impresión. En los memorandos queda establecido que se hicieron llamadas a clérigos anti-Mossadegh amenazándolos en nombre del Partido Comunista, del cual Mossadegh ni siquiera era parte, pero se le atribuía que estaba en auge gracias a Mossadegh. A un clérigo, por ejemplo, se le plantó una bomba para crear la idea de que los partidarios de Mossadegh eran unos fanáticos. Y bueno, todo esto llevó al conocido desenlace de 25 años de dictadura del Shah y después la consecuente República Islámica, que, vamos, no es ideal bajo ningún concepto, ni mejor que lo que se vio con el Shah. Bueno, me gustaría concluir este espacio, esta reflexión diciendo que, bueno, que sí, que el Pollo Carvajal es un narcotraficante de acuerdo a todas las informaciones que tenemos. Pero, ¿y si a lo mejor el pecado que lo condena es no haber estado con el bando adecuado? A lo mejor tendría que haberse buscado un mejor equipo. Si quieren, comenten, respóndanme a esta pregunta y que me parece interesante. ¿Cómo ayuda el narcotráfico y el crimen organizado a sostener al gobierno venezolano? ¿Qué harían para revertir esa situación? Me gustaría completar este episodio diciendo que pese a todo lo mal que lo ha hecho Sánchez en el último tiempo por los escándalos de corrupción, que aqueja su círculo más inmediato y merece toda la crítica, toda la presión en la que está ahora, algo que puedo decir es que me alivia mucho su decisión de no elevar el gasto de España a lo que requiere la OTAN, que es el 5%. Creo que por un lado es imposible y por otro lado sería cambiar radicalmente el concepto de lo que son algunos países europeos. O sea, si ya era complicado llegar al 2%, imagínense llegar a un 5% y todo para complacer a Trump. Y por supuesto las armas serán compradas a Estados Unidos.
se le da a dos pájaros con la misma piedra, ya que se fuerza el aumento del gasto militar y se puede mejorar la balanza comercial de Estados Unidos con Europa. Los dejo con esta última píldora de forma muy reducida porque el podcast de hoy ya ha sido bastante largo. Y hasta aquí llegó este episodio de Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Los animo a que compartan, comenten, le den like y pongan 5 estrellas a este episodio si pueden, si les gustó, porque me ayuda enormemente con el algoritmo en los distintos canales que está disponible este podcast. Los dejo con enlaces para que verifiquen la información que les he dado y también, si aprecian el contenido que hago, los animo a que se suscriban a mi newsletter y me ayuden con una propina a través de los enlaces que les dejo más abajo. Y ahora sí, los dejo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.